Amigos, ¿cómo están? Un saludo. Aquí andamos en la semana de lo paranormal. Andamos aquí indagando, investigando un tema bastante interesante, bastante fascinante. A la gente le ha gustado, ha respondido bastante bien. Inclusive hemos estado haciendo un pequeño énfasis, unos pequeños resúmenes de lo que es y conlleva el tema en sí, cómo se va desarrollando, cómo se va creando. Y todo esto es parte de que prácticamente nos damos cuenta de que lo paranormal sí existe, está ahí, lo podemos sentir. Es bastante fuerte, bastante sólido. Incrédulos muchos, a pesar de que les han pasado muchas historias, les han pasado bastantes cosas extrañas, pero ellos siguen diciendo que es una casualidad. Pero la realidad es de que pues por algo suceden las cosas. En esta gran semana estuvimos hablando de grandes leyendas, grandes historias, contadas de personas que lo platicaron de viva voz, gente que vivió el tema, que vivió la experiencia, gente que estaba ahí, gente que de alguna manera tuvo esa experiencia, tuvo esa presión, esa nostalgia, esa situación bastante incómoda, bastante fuerte, pero son situaciones que vivimos, comprendimos, anhelamos el misterio. La próxima semana voy a estar hablando de los sueños, todo lo que es relacionado al tema, por qué se dan, cuál es el misterio, por qué soñamos cosas que no están familiarizadas con la vida cotidiana, por qué soñamos gente que prácticamente no tratamos o personas que jamás hemos interactuado, platicado, conversado con ellos. Siempre buscamos una explicación lógica, pero la realidad es de que no entendemos. Después se nos pasa y todo se olvida, pero después volvemos a soñar algo que no comprendemos. Y todo eso va a estar platicado la próxima semana. Inclusive mañana voy a estar haciendo un video ya más extenso, más largo, resúmenes, pláticas de lo que es el fenómeno, algunas apariciones, temas ya relacionados con lo que es ya eh, los trabajos que dicen de la brujería. Estuve platicando hoy en la mañana con alguien que le tocó esa experiencia de viva voz, que tuvo un malentendido, un altercado con una persona que está acostumbrado a hacer ese tipo de magias, por así decirlo. Y vamos a platicar de lo interesante que es, de lo fuerte que es. Y estamos aquí en vivo, son las 7:28 pm hora del Pacífico, para todas las personas de talla internacional, desde México para el mundo. Pero aquí estamos en la semana de lo paranormal, platicando de experiencias vividas por un servidor y otras personas, situaciones de índole, de misterio, de entendimiento,
casas embrujadas, casas abandonadas. Muchas veces no entendemos o no explicamos el por qué se dan este tipo de fenómenos. Sobre todo en tiempos de Día de Muertos se da mucho la manifestación, pero es parte de la esencia. En el video anterior que estuve haciendo estuvimos platicando de los duendes. Des una vuelta si les gusta ese tipo de temas. Estuvimos platicando un rato del fenómeno, de leyendas urbanas, leyendas misteriosas, apariciones en las calles, de ciertas áreas que están un poco solas y se manifiestan personas. Todo eso lo vamos a platicar, vamos a estar conversando. De viva voz, de vivo entendimiento. Muchas leyendas populares, historias del fenómeno paranormal. ¿Cuántas veces no nos ha pasado o nos ha llegado a escuchar o anhelar o contar sobre las leyendas urbanas en las autopistas, de los fantasmas que se aparecen cuando uno va a ciertos bulevares, ciertas carreteras? En México se da mucho eso, hay muchas leyendas de personas que están en el volante, que trabajan muy tarde, de madrugada, y les toca de viva voz la experiencia de ver, conocer inclusive conversar con personas que ya no están con nosotros, pero su esencia está ahí, su esencia eh, no ha descansado, ahí se manifiesta, se siente la fuerza, la vibración, el frío, tenso, errante, y te das cuenta de que pues no es algo normal. La famosa dama de blanco o la de negro. O cuando por ejemplo llegamos a una casa, la renta fue barata, la casa está muy bien y decides independizarte, decides irte a vivir solo con tu pareja y resulta que esa casa tenía historias que no se platicaron, pasaron cosas, pasan 3 semanas, un mes, muy a gusto todo, y de repente empiezan las manifestaciones, cosas muy misteriosas, se mueven las cosas, eh, ruidos, te apagan la luz y no ves sombras en la casa y no entiendes el por qué está pasando eso, por qué se está dando.
y pues resulta que la casa ya es una casa muy vieja, que tiene su historia, pero la realidad es de que es parte de la historia. Muchas leyendas urbanas de estatuas que cobran vida. Son situaciones que nos ponen los pelos de punta a muchos, y más cuando sabes que desconoces el tema, que no sabes si está bien, está mal, o no entiendes la explicación, el por qué están pasando estas cosas. Nunca comprendemos más allá de lo que estamos anhelando, estamos viendo. Están pasando estas cosas, pero se dan. Y es algo increíble, es algo fuera de lo ordinario, un misterio totalmente. Son misterios. También estuvimos hablando del fenómeno ovni. Esta semana, los primeros días de la semana, estuve hablando también de ese fenómeno, de gente que ha tocado de viva voz, tener la experiencia de ver algo, luces en el cielo, o algo que no están familiarizados. Es algo que está ahí, que no comprendemos, no anhelamos, pero existe. Porque es ilógico que seamos los únicos seres en el universo cuando el infinito del universo es descomunal. Nosotros, nuestra tecnología, con todo respeto, pues está en pañales, ¿no? Hemos visto a tantos exoplanetas en todo el sistema solar, galaxias, planetas que la ciencia y la física dicen que normalmente no deberían de estar ahí, sin embargo están. ¿Cuántos seres no existirán en el universo? Ya han descubierto muchas supertierras, como el planeta de nosotros, el planeta Tierra, pero pues son circunstancias bastante fuertes, bastante sólidas. La ciencia muchas veces no tiene la explicación científica para darnos una versión lógica, o cuando ven algunos seres en el espacio y no se explican el por qué, cómo es que poseen esa tecnología tan avanzada. Misterios, tecnología, ciencia, o la gente que ha hecho contacto con ellos, la gente que los ha visto, pero obviamente no lo dicen por miedo a una burla o al que dirán, o qué van a decir de mí si yo platico esto, mejor me lo guardo. Y después resulta que
que varias personas sí los llegaron a ver. Y ahorita con todo esto de las redes sociales, mucha gente ya trae su cámara, ya pueden llegar a ver algo. Vamos a... Increíblemente se da y en todas partes del mundo. Siempre ha habido avistamientos, eso es algo muy normal, bastante fuerte. Y es que el fenómeno ovni se tiene que trabajar, estudiar de una manera más científica, más directa, pero también muchas veces los gobiernos pues no quieren dar tanta información a los medios o a los ufólogos o a la gente que se dedica a este negocio de informar, de conocer los misterios, porque pues obviamente son cosas desconocidas aún, sigue siendo un tabú y honestamente pues no estamos preparados para un contacto, para que ellos se presenten ante todos. Si el ser humano realmente nunca le ha gustado ser conquistado, se siente la especie superior, la especie indomable, en la cima de la cadena alimenticia. Y lo hemos vivido en la historia, amigas y amigos, cómo otros países han invadido ciertas culturas, ciertos estados. Muy lejos el caso de los romanos, cómo invadieron toda Europa, parte de Egipto, todas esas regiones. Vivían bajo el yugo romano y muchísimos años duraron así. Después llegó otras conquistas, porque siempre se había acostumbrado que entre más conquistaban querían más y más y más y no tenían llenadera. Y ahora con todo esto que está pasando, ahora imagínense que otros seres, porque ya al momento de presentarse es porque ellos vienen de otro lugar desconocido. Nosotros teóricamente no tenemos la tecnología para viajar a otro planeta. A duras penas viajamos a la luna. Todavía falta mucho recorrido, mucho análisis, mucho entendimiento. Pero la ciencia ha avanzado mucho. Va a pasar muchos años para que podamos ver algo de esa magnitud, que llegue el ser humano a otro planeta, a conocer, a vivir, a convivir, ver qué reacciones, cómo nuestro cuerpo se va a adaptar. Se habla mucho de Marte, se habla mucho de conquistar, pero pues del clima, el oxígeno, todo eso son preguntas, pero es el fenómeno, está ahí. Es parte de lo paranormal, es parte de lo que se avecina.
quiero agradecer y darme el tiempo de dar agradecimiento a toda la gente que ha estado viendo mis videos. México, España, Argentina, parte de Latinoamérica, Estados Unidos también. Muchas gracias a toda la gente que ha estado viendo mis videos, gente que me ha seguido, que se ha suscrito a mis diferentes redes sociales. He estado muy al pendiente. A la gente que tuve la oportunidad de interactuar con ellos en el chat ayer precisamente. Un gustazo, un saludo a todos. Y aquí estamos. De hecho, les quería compartir que mi esposa me regaló unas plantitas. Les quiero presumir. Tenía tiempo que le había pedido que me podía comprar una, pero pues me la regaló. Aquí está la otra, esta está un poquito más grande. Aquí están de la colección. Y se las quería mostrar a ustedes para... Es bastante bonito, me gusta mucho, ya hablando en término personal, lo que son las plantas, los animales. Todo eso me apasiona, me gusta mucho. Y ahora que tuve la oportunidad, pues la verdad estoy muy contento. Quería comentárselos a ustedes y ver si ustedes tienen alguna plantita, tienen algún... Está interesante ver cómo se va manejando todo esto. Pero es parte de las historias fundamentadas de la cultura. Y hemos estado hablando de muchas historias de paranormal aquí en México, los misterios que lleva, las leyendas, los tesoros, el misterio. Aquí estamos analizando. Tengo aquí un pequeño glosario donde estoy aquí analizando todos mis temas que voy a estar hablando en las próximas semanas. Estuvimos hablando también del parálisis del sueño, cómo se da ese fenómeno, cómo se va creando una
Un tema bastante complejo, bastante fuerte, tanto en lo paranormal como en lo científico. La ciencia, en este caso la psicología, lo toma como algo con mucho estrés, mucho cansancio, que no a todos nos da. De hecho, se comenta que apenas un 5% de las personas les llega a dar el parálisis del sueño, pero pues a todos en su debido momento nos ha llegado a dar, y es una experiencia bastante fuerte, bastante sólida, increíble también, dado a que pues obviamente tu cerebro despierta de ese trance, de ese sueño, y tu cuerpo aún no, y obviamente pues no te puedes mover y es una desesperación, te sientes vulnerable, te sientes bastante incómodo, te sientes bastante fuera de lugar, y no, en ese momento pues no sabes qué hacer. Ellos dicen que tarda unos segundos, unos minutos, pero para mí es una eternidad, la verdad. eh, Se siente horrible estar en esa situación. El parálisis del sueño no se le desea a nadie, y si se les llega a dar, pues obviamente, lo vuelvo a decir, estás durmiendo, estás descansando, despiertas inconscientemente, no puedes reaccionar, no sabes qué está pasando. Y ya cuando ya totalmente despiertas del trance, pues obviamente te quedas impactado, te quedas conmovido, hay mucha conmoción mental, emocional. Y no se diga que llegues a ver alguna sombra o algo raro en el cuarto, ahí sería ya otro nivel, porque pues obviamente tú sabes que tú te acostaste bien, no hubo ningún problema, y en la noche, porque se da en la noche, no se ha comentado que el parálisis del sueño se vaya a dar en el día, sino en la noche, cuando pues obviamente de madrugada estás descansando y pasa, pues obviamente pues te quedas conmovido, conmocionado, con miedo, porque no hay otra explicación más clara que el miedo. Lo quieren tomar de una manera más sutil, más frágil, pues más light de calmarlos, pero realmente pues en ese momento la experiencia uno la vive de viva voz, y cada persona pues tiene su propia experiencia, su propio análisis, su propia vivencia. Y yo en lo personal pues no lo tomaría que fuera estrés ni cansancio, porque eso, perdón, eso todos los días lo tenemos todos. El estrés, el cansancio, el no dormir bien, todo eso todos los días lo tenemos. Laboral, social, familiar, económico, eh, sentimental también. Son emociones que están ahí, que se prestan. Ok, regreso en un momento.